Para que termine, congresista. Gracias, presidente. Es indignante que el 60% del presupuesto aparentemente destinado para el saneamiento de Olmos se quiera crear la nueva ciudad de Olmos. Una ciudad que beneficiaría a grandes empresas o a la clase social alta en comparación a la de un campesino que solamente tiene 33 soles diarios a su mesa. Entonces, no es posible, señor presidente, que mis paisanos compitan con estos grandes monopolios económicos, puesto que se encontrarían en una situación de asimetría. Les falta agua, les falta hospitales, les falta pista, les falta vereda, les falta colegio, les falta carretera, les falta mucho por hacer y eso es lo primordial. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista. El turno de la congresista Nelly Cuadros Candia por 3 minutos. Gracias, presidente. Primero quiero saludar al presidente del Consejo de Ministros y a todo su gabinete que lo acompaña a través suyo. Presidente, lamentablemente la alianza aventurera de Nadine y Ollanta Humala ha dejado huellas desastrosas en el Cusco. Y para muestra un botón, presidente, donde nos ha dejado tuberías regadas por todo el tramo del Cusco del gasoducto surperuano. Y qué decir del Hospital Antonio Lorena, que nos recuerda a todos los cusqueños cada vez que pasamos por ahí, cómo la corrupción se ha robado nuestros sueños, presidente. Sin embargo, presidente, a pesar de todo el desastre que ha dejado esa gestión de Ollanta Humala, sobre todo en el Cusco, presidente, queremos reconstruir las esperanzas y la dignidad del pueblo cusqueño y del sur. Por eso creemos que es importante ejecutar la planta de fraccionamiento de Quepaciato, el aeropuerto de Chinchero, el gasoducto surperuano, presidente. Asimismo, nos indigna y nos preocupa cómo un monopolio de Perú Rail tiene el único acceso de la puerta hacia Machu Picchu, presidente. Por eso es importante poder ejecutar de una vez la carretera Santa María-Santa Teresa para que todos los peruanos podamos tener más acceso a Machu Picchu. Asimismo, me dirijo al ministro de Cultura y de Turismo a través suyo, presidente, para que podamos trabajar el Plan Nacional rumbo al Bicentenario de Choquequirao para el mundo, para tener otra maravilla de qué estar orgullosos los peruanos y también los cusqueños. Presidente, a través suyo sabemos que el Premier es un hombre de campo y que representa muy bien a la Amazonía. Por eso hemos creado el proyecto de ley que declara de necesidad nacional el Instituto Nacional del Cacao, porque creemos que es un producto potencial para la selva cusqueña y también para generar desarrollo en el BRAE y en la Amazonía cusqueña, presidente. Por eso también es importante que el Premier pueda ver con especial interés el financiamiento del proyecto de la mosca de la fruta, que va a ayudar a que nuestros agricultores de la Amazonía cusqueña puedan salir de esa emergencia que ahora vienen atravesando. También es importante que el Ministerio de Educación pueda prestar más atención al licenciamiento de la UNSAC y de la Universidad Intercultural de Quillabamba, que le demos la oportunidad Minuto adicional, congresista. de tener educación de calidad. Pero también, presidente, quiero acotar que en la Amazonía cusqueña se encuentra asentado el complejo más grande de la infraestructura del gas. Sin embargo, a metros de este complejo de Malvinas se encuentra el símbolo de la pobreza y el abandono del Estado en Megantoni, y que sigue en proceso todavía para exigir la investigación de los más de 18 derrames que ha ocurrido en Megantoni, que está en pie, presidente, y agendado en el Congreso. Asimismo, presidente, quiero que me regale unos segundos también para decirle
en nombre de todos los padres de familia del país, que no vamos a permitir ninguna política de ideología de género en las políticas públicas del Estado, porque los padres de familia están alertas, y mucho menos en el sector educación, menos en el currículo escolar, que eso quede asentado. 30 segundos para que termine con eso. Un segundito. Presidente, quiero decirle al Premier que no se deje llevar por los coros del pesimismo, asimismo de muchos que hacen política del caos, del enfrentamiento, aquellos que hacen política de la revancha y del rencor. Solamente el Perú necesita las voces del optimismo, las voces de la unidad, las voces de la esperanza, y este Congreso... Muchas gracias, congresista. El turno del congresista César Segura, 3 minutos. Gracias, presidente. A través suyo, un saludo cordial al Premier y al Gabinete de Ministros. Como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, quiero expresar a este gabinete ministerial mi preocupación por la actual situación de la ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. A pesar de que la ciencia y la tecnología han transformado la manera de vivir e incrementado la productividad de diferentes sectores económicos de los países desarrollados, en nuestro país aún no se tiene la total voluntad política de incrementar el presupuesto de este trascendental sector. Necesitamos que las nuevas tecnologías impacten en sectores importantes como la agroindustria, la pesca, la acuicultura, la minería, la manufactura, la salud y la educación. Y para ello se necesita que el gobierno central otorgue un mayor presupuesto para el desarrollo de la ciencia, innovación y tecnología. El Perú necesita cortar la brecha de investigadores, pues tenemos de 10 a 20% menos si nos comparamos con Chile, Argentina o México. En nuestra comisión ya hemos aprobado la ley de promoción de la investigación científica, que requiere una demanda adicional de 50 millones de soles al año para superar la brecha de demanda insatisfecha de profesionales abocados al tema de ciencia y tecnología. Por propia información, señor Premier, a través suyo, señor presidente, la CONCITES se sabe que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología enfrenta una baja producción científica debido a la débil capacidad para el desarrollo, la débil capacidad para actividades de innovación, débil infraestructura institucional. Y a pesar que la Comisión de Ciencia y Tecnología que presido ha aprobado las modificaciones a la Ley Marco de Ciencia y Tecnología, aún existe un marco regulatorio inadecuado en lo que refiere al bajo índice de propiedad intelectual. En resumen, necesitamos dotar de mayor presupuesto y recursos a la ciencia, tecnología e innovación. Tenemos que superar ese 0.08% del PBI destinado solamente a este rubro. Incluso en nuestros países pares de la Alianza del Pacífico nos superan en inversión en ciencia y tecnología. Y es uno de los compromisos para acceder al OCDE, a la OCDE, donde el promedio es 2.5. Se ha hablado aquí también, señor presidente, y se lo han dicho al ministro, al Premier. La herramienta que tiene el Estado para el ordenamiento territorial es el satélite PerúSat-1. Coordine, señor ministro de Defensa, a través suyo, presidente, con sus colegas, porque no están usando de esta herramienta que es gratuita. Asimismo, señor Premier, a través suyo, presidente, la rectoría de los ministerios debe ser parte de la agenda en sectores como salud y educación. Para el seguimiento... Minuto adicional, congresista. Para el seguimiento y desempeño de los gobiernos regionales. Ustedes recuerden cuando se dijo que el dengue era un psicosocial. Pues sepan ustedes que en Palpa, mi región, en Ica, está en 7.0% el índice aédico, cuando lo máximo es 2. ¿Qué significa esto? Que en otros países hubiese sido declarado en emergencia la salud. No hemos hecho absolutamente nada.
Por eso es importante la rectoría del Ministerio de Salud y de Educación. Los colegios hierven las temperaturas en las aulas con esas aulas prefabricadas. ¿Y qué dijo el gobernador regional de Ica? Que estamos en 98% de aulas extraordinarias. Falso. Tenemos colegios emblemáticos que tienen talleres de carpintería, electrónica, etcétera. 3 años, inversiones de millones parados, porque no hay presupuesto para energía. Para que culmine, congresista, 30 segundos. Piscinas semiolímpicas que no pueden ser usadas porque no tienen conexión con el desagüe, porque están en arbitrajes. ¿Y qué ha hecho el gobierno regional? Nada. Pero viene a los famosos gores ejecutivos abrazados con ustedes. Ica es la región de ejemplo. Falso, señores. Y es de mi partido, salió por mi partido. No blindamos a nadie, señor. Eso ténganlo por seguro. Se trata del pueblo, se trata de la gente. Y ustedes van a tener en este Congreso colaboradores que les va a dar esa información. Así que preparen las memorias de sus celulares. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista. El turno del congresista Richard Arce Cáceres por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Saludando a la representación nacional, al premier y al gabinete en su conjunto. Dicen que los amigos tienen que decir la verdad, y a veces la verdad puede incomodar, puede molestar, pero es importante expresarlo. Usted ha hablado el día de hoy, señor premier, de un país viable que se basa en la confianza, y esa confianza es más importante, inclusive dijo, que del oro, que el cobre y todos los recursos naturales que tenemos. Lamentablemente, señor premier, en Apurímac, en mi región, desde el mes de agosto, de manera perversa, se viene estableciendo un estado de emergencia oprobioso, un estado de emergencia ilegal. La Constitución de la República, en el artículo 37, establece claramente que para determinar un estado de emergencia se requiere tener un caso de perturbación de la paz o del orden interno. Señor premier, no existe un problema en la región Apurímac de esta naturaleza para que se pueda declarar estado de emergencia, y se lo he requerido en tantas oportunidades. El día de hoy le voy a presentar un expediente completo de cuántas veces hemos requerido al Ejecutivo que levante el estado de emergencia. La pregunta es, cuando el premier hace la invocación de que el desarrollo económico del país se va a sustentar en la inversión minera, habla de más de 10.000 millones mineros, ¿la estrategia va a ser declarar estados de emergencia preventivos? ¿Eso existe realmente? Es una ofensa para mi población. De la misma manera habló del canon minero. La región Apurímac, donde está el proyecto minero Las Bambas, el más grande del país, no va a recibir canon minero hasta el año 2021 por una perversidad en la ley que se llama depreciación anticipada. Aparte de esto, el presidente Vizcarra ha firmado el plan de desarrollo de Cotabambas en la Pampa de Jehuira para invertir 2.000 millones de soles, y hasta la fecha es casi nada que se ha hecho. Señor premier, mi pueblo de Apurímac le exige que levante el estado de emergencia si realmente quiere recuperar la confianza. De la misma manera, señor presidente, se ha hablado en la exposición del premier que va a haber una revisión de las exoneraciones tributarias por más de 16.000 millones de soles por año. Se pretende incrementar la presión tributaria en 2.4 puntos del PBI y llegar así a 15.3% al 2021. Yo quiero denunciar el día de hoy un gran tinglado que se hizo en la transferencia del proyecto minero Las Bambas, cuando se vendió del holding suizo Glencore Extracta a los chinos. Se vendió en 7.000 millones de dólares, y este es el mejor ejemplo de elusión tributaria para que nos demos cuenta de cómo se aprovechan de los vacíos legales. En ese negociado se ha pagado el impuesto a la ganancia de capitales por 1.400 millones de soles. Estamos hablando de más o menos 300, 400 millones de dólares. Pero ahora que sale el escándalo a través de los Paradise Papers, ahí nos damos cuenta que Glencore, nuevamente repitiendo sus antecedentes en Zambia, en Congo y en Colombia, ha prestado internamente a través de sus subsedes más de 2.000 millones de dólares. Y aparte, el Ministerio de Energía y Minas
a través de sus funcionarios, han facilitado procedimientos para entregarles papelitos, para decir y refrendar que sí se estaba invirtiéndose los casi 5.000 o 6.000 millones de dólares que mencionaban. En realidad, haya habido una jugada, señor Premier. He pedido con documento a la bancada del Nuevo Perú que se forme una comisión investigadora, porque ahí está la plata que está perdiendo el país. Ellos han vendido nuestros recursos naturales en mi región Apurímac, que es indignante, 360 camiones diarios, y encima el Estado le declara estado de emergencia. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar juntos para poder solucionar este problema de elusión tributaria, y los casos se van a seguir repitiéndose de la misma manera. Usted ha mencionado que apostemos principalmente por hacer más eficiente la labor recaudadora de la SUNAT. Ahí está la oportunidad, señor Premier. Identifiquemos las responsabilidades y que paguen lo que corresponde a las empresas. Se trafica con los recursos naturales. Nosotros, como visión de país, no estamos de acuerdo que solo las transnacionales exploten nuestros recursos naturales, que debemos hacer. Un minuto para que termine, congresista. Que es importante la inversión productiva de sectores tan importantes como la agricultura, el turismo, que eso va a reactivar realmente la economía. Pero en ese marco, veamos la situación a la que nos han expuesto. Le reitero, Premier, quiere un voto de confianza, le vamos a dar un voto de confianza siempre y cuando se levante el estado de emergencia en Apurímac. Es la forma como ustedes tienen que darle confianza al país. Es perverso lo que se ha pretendido desarrollar en la región Apurímac y en todo el corredor minero. Fíjense la perversidad. Desde el mes de agosto, mes a mes, declarando estado de emergencia, vulnerando derechos de todos los ciudadanos para movilizarse, para reunirse, cuando una población noble como mi región Apurímac ha dado todas las facilidades para que el proyecto esté encaminado. ¿Cómo es posible que un Estado no pueda cuidar su principal activo minero, como es el proyecto minero Las Bambas, y provoque a la población? Ahí se está gestándose un conflicto social en el futuro. ¿Quieren cambios? Los cambios se van a lograr con esa confianza, pero de parte de ustedes, del gobierno, con la población. Ahí no ha habido mayor conflicto social. Congresista, para que culmine, por favor, ya 30 segundos. En 2016, el presidente Vizcarra en la Pampa de Jehuira firmó un acuerdo con la población para invertir 2.000 millones de soles. Esos compromisos no se han cumplido. Hemos tenido tantas reuniones y, discúlpenme el término, ha sido puro paseo, y eso es un insulto y una ofensa a mi población. Necesitamos recuperar la confianza, pero la confianza pasa por el compromiso de respetar cada uno de esos acuerdos que se tiene. Ustedes asumen la responsabilidad de activos y pasivos de la otra gestión. Congresista, tu tiempo ha terminado. Disculpe usted. Ya le hemos dado casi 2 minutos y medio adicionales. Congresista Sergio Dávila, Perdón por el Cambio, 3 minutos. Hola. Gracias, presidente. Bueno, para continuar un poco la situación y el mensaje de nuestro amigo Richard Arce, presidente, hoy día hemos escuchado el mensaje de nuestro premier César Villanueva y compañero, también de aquí del Congreso de la República. Felicitarlo realmente por este mensaje esperanzador, presidente, pero también decirle que tenemos un gran equipo aquí de soldados que están acompañándonos, que son los ministros. Ellos creo que tienen una gran responsabilidad para poder sacar adelante, para destrabar el país, para darle esperanzas y para devolverle la confianza al pueblo peruano, presidente. Dentro del mensaje hemos escuchado la desacelerización de la economía, el deterioro de las cuentas fiscales, que no se ha visto en 15 años, el aumento a la pobreza y la lucha frontal contra la corrupción, aparte de la inseguridad ciudadana. Y un tema importante creo que hay que resaltar, presidente, es que el Perú cuenta con todas las condiciones necesarias para poder sacar adelante justamente a esta pobreza que nos está flagelando. Yo creo que el Perú cuenta con minería, cuenta con agricultura, cuenta con turismo, y aquí tenemos a los ministros, por ejemplo, de turismo, al ministro de Energía y Minas, al ministro de Vivienda, al ministro de Agricultura, al ministro de Producción, quien tiene una gran responsabilidad en este momento para poder asumir este gran reto. Y cuando hablamos de gran minería, presidente, hablamos de que la gran minería
nos aporta el mayor porcentaje de PBI para la recaudación. Y estoy seguro que el ministro de Economía también está centrado en esa recaudación. Pero no podemos dejar de al lado la pequeña minería, presidente. La pequeña minería mueve la economía de cada una de las regiones. Tenemos más de 400.000 mineros dentro de todas las subregiones y eso mueve mucha actividad. Por lo tanto, tenemos que darle las herramientas necesarias. Tenemos 23 millones de hectáreas concesionadas y la gran minería, presidente, tiene solamente 1.5 millones de hectáreas concesionadas. La pequeña minería tiene el 0.5% de acciones, ¿cómo se llama?, concesionadas, hectáreas concesionadas. Yo pregunto, ese 21.5 millones que están concesionadas, ociosas, ¿qué se está haciendo con eso para poder reactivar nuestra economía? Quiere decir que más bien están frenándonos justamente la formalización. ¿Por qué? Porque esas concesiones que se tienen a esos 21.5 millones de hectáreas, presidente, mientras no se dé los contratos de explotación, no se van a poder formalizar, porque esos contratos de explotación, ministro, son uno de los requisitos importantísimos para poder formalizar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En este momento están fugándose de 3.000 a 5.000 kilogramos de oro hacia Bolivia, hacia Brasil, hacia Ecuador. ¿Qué estamos haciendo por recaudar eso? Como ejemplo, el año pasado, el 2012, la SUNAT premió a la minera La Itaruma, que aportó 5.600 millones de recaudación de tributación. Una sola, en Carabelí, en Chala, hay más de 100. ¿Qué estamos haciendo por eso? Hemos hecho un empadronamiento de todas esas mineras, le estamos dando herramientas para poder recaudar, la plata se nos está yendo. En la cordillera del Cóndor, en Ecuador, presidente, se llevan el mineral y nosotros no hacemos absolutamente nada. Por lo tanto, creo yo que el ministro seguramente que ha tomado nota de lo que estamos indicando para realmente ver qué hacemos con todo esto. En lo que es agricultura, presidente, creo que es un tema importantísimo también que tocar, porque necesitamos esa reconversión productiva del agro que es tan importante. Necesitamos programación y planificación, necesitamos investigación, necesitamos financiamiento a través de Agrobanco. Agrobanco es un banco para los pequeños agricultores. Inyectémoslos a través de un autogravamen en vez de que se esté antes de que se esté pagando el 3.85% que se está perdiendo, ministro, el 3.85% del IVAP se está perdiendo en una cuenta en el Banco de la Nación. Esa plata la pagan los comerciantes a través de los agricultores, los productores, por cada saco de arroz, por ejemplo. Esa plata debía ser para inyectar a Agrobanco. Hagamos un proyecto del Ejecutivo donde esa plata nos permita inyectar como capital social a Agrobanco. Y yo estoy seguro que los maiceros, los cafetaleros, les asignamos un autogravamen de 0.5% y eso va a permitir nosotros tener nuestro propio banco y buscar financiamientos cómodos para los agricultores, que no excedan del 10% y que para una siembra de agroexportación no sea más allá del 5% anual, porque son siembras a largo plazo. Congresista, vamos a ser absolutamente estrictos con el tiempo, falta una gran lista de oradores. El presidente del Consejo de Ministros tiene que hacer uso de la palabra antes que culmine el día de hoy. Sí, estoy explicando, eso se lo digo a todos los señores congresistas, los que han pedido 2 minutos, no va a ser como otro momento que son 2 y se convierte en 4, son 2 y se termina. Así que tratemos de hilar nuestras ideas en el tiempo que tienen preciso ustedes. Le voy a dar hasta un minuto adicional porque su bancada es la que no ha tomado todo el tiempo, le sobra bastante minutos a su bancada, así que voy a aprovechar y darle un minuto adicional. Gracias, presidente. Para decirle únicamente que el agro genera el 33% de puestos de trabajo y el turismo, aquí tenemos al ministro de Turismo, es la gran industria sin chimenea, que tenemos que tener condiciones únicamente, poner en valor para que esto nos produzca y no podemos dejarlo al lado. Y no solamente tenemos que centrarnos en un sector, sino en todos los sectores, minería, agricultura, turismo, pesca. Y algo importante, presidente, que quiero que tome nota, por favor, y primer ministro también, cada año salen más de 350.000 alumnos de 5º año egresados.
De esos 350.000, el 70% van a las calles. Y ahí viene la delincuencia. El 30% va a universidades y a calles técnicas. Quiero presentar un proyecto de ley para que los delincuentes que son capturados y denunciados por delitos menores y que son enviados a las calles, propondré que vayan a cumplir servicio militar obligatorio donde sean preparados, disciplinados, con carreras técnicas, Premier y Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista César Vázquez. 6 minutos. Gracias, presidente. Desde ya puedo adelantar al gabinete Villanueva que tendrá mi voto de confianza. No hay por qué negarlo. Más aún en esta etapa de reinicio, post-crisis. Hoy, todos los aquí presentes, tenemos la gran responsabilidad de sacar al país de las consecuencias de esa grave crisis política que acabamos de vivir. Hoy tenemos que trabajar el doble, todos, para poder recuperar esos 20 meses perdidos. 20 meses perdidos por un enfrentamiento entre dos poderes muchas veces innecesario. 20 meses perdidos por la ineficiencia y la corrupción que nos han dejado como resultado índices mayores de pobreza, regiones devastadas por el fenómeno del niño costero y en la economía nacional altas tasas de desempleo, las más altas de los últimos 5 años en nuestro país. Sin embargo, señor presidente, ese voto de confianza que hoy daremos al gabinete Villanueva no será de ninguna manera un cheque en blanco. El voto de confianza representa en esencia eso, confianza, porque luego de haber superado una de las crisis institucionales más graves de nuestra reciente historia, no podemos seguir en el camino de la confrontación, de los intereses mezquinos. Dejemos que él trabaje este nuevo gabinete, dejemos que ellos den sus mejores esfuerzos, pero estaremos vigilantes también para que caminen por el camino de la honestidad, de la transparencia y de la justicia. Hoy el Premier, por su intermedio, presidente, nos dijo, según su presentación, que reducirá la pobreza en 3.7%, es decir, de 21.7 a 18% al final de su periodo. Nos dijo también que eso se logrará solo si se reactiva la inversión. Entonces, no hay tiempo que perder. Hay que reactivar la inversión. Hay que tomar medidas eficientes para luchar contra la corrupción, que todos sabemos se lleva 12.000 millones de soles al año del país a los destinos equivocados. Hay que combatir también con la informalidad y sobre todo hay que hacer ese cobro de las deudas millonarias que tanto reclama el pueblo a las empresas grandes que le deben tanto al Estado y con cuyo dinero se puede hacer tantas obras. Señor presidente, Cajamarca, la región a la que yo represento, sigue hundiéndose en estas lamentables estadísticas y se ha convertido hoy en el departamento más pobre del país. Sí, Cajamarca, presidente, siendo tan rica, habiendo aportado tanto para el desarrollo del país, sigue sumida en la pobreza que tiene el rostro de la indiferencia del Estado. ¿Hasta cuándo, digo yo? ¿Hasta cuándo los cajamarquinos vamos a seguir sentados en el banco de Raimondi esperando para que el Estado asuma con responsabilidad la lucha contra la pobreza? ¿Hasta cuándo vamos a dejar la desnutrición crónica como herencia a nuestros niños cajamarquinos? ¿Y hasta cuándo vamos a permitir que la corrupción le siga robando el futuro a nuestros niños pobres, a los que menos tienen? Sin embargo, hoy tengo esperanza, presidente. Tengo esperanza en que las cosas empiecen a mejorar, porque por primera vez tenemos un presidente provinciano
un premier provinciano que no solo conocen la cruda realidad del interior del país, sino que vienen de experiencias exitosas. Y tengo también la esperanza que las cosas van a mejorar, porque he visto un cambio de actitud real, no solo en el Ejecutivo,